Hola chicos, en este vídeo vamos a intentar explicar rápidamente, lo más resumidamente posible, el principio del Le Chatelier. Que básicamente lo que nos dice este principio es que cuando un sistema está en equilibrio y se modifican algunos de esos factores que influyen en el equilibrio, como pueden ser la temperatura, la concentración, los catalizadores, bueno, los catalizadores son como un puntito aparte, la presión o el volumen, lo que va a intentar el sistema es contrarrestar esa perturbación. Es decir, si yo tengo un sistema y lo que voy haciendo es que disminuyo o aumento la concentración, lo que intenta entre comillas, contrarrestar ese cambio que yo le estoy haciendo. ¿Vale? Entonces vamos a ir analizando cada uno de los factores que pueden influir en este equilibrio. Vale, vamos a analizar qué pasaría en una reacción química cuando yo cambio las concentraciones. ¿Vale? Imaginaros, yo tengo, no voy a poner una concreta, sino que una genérica. Una reacción reversible, en este caso sería homogénea, todo está en estado gaseoso. ¿Y qué pasa cuando yo bajo o aumento la concentración? Aquí lo tenemos. Si yo bajo la concentración de una de las sustancias, así, lo que me tengo que saber, que se desplace, y ahora vamos a intentar entenderlo. Se desplaza donde está esa sustancia. Y si sube la concentración, se desplaza al lado contrario. Venga, vamos a intentar entenderlo. Imaginaros que yo ahora bajo la concentración de este compuesto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el sistema, Le Chatelier nos dice que el sistema intenta contrarrestar ese cambio. Si yo de momento he disminuido la concentración de ese reactivo, ¿qué intenta la reacción? Generarlo para suplir eso que yo acabo de quitar. Entonces, ¿qué hace? Pues que se desplaza hacia el lado donde está esa sustancia. En este caso se desplaza desde aquí hasta aquí, ¿vale? Se desplaza hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque yo he quitado ahí un reactivo, entonces el sistema para volver al equilibrio tiene que generar ese reactivo. Entonces, ¿cómo tiene que hacer? Tiene que ocurrir la reacción en este sentido. ¿De acuerdo? Vale, imaginaros que lo hacemos al contrario. Que lo que yo tengo ahora es que subo la concentración y voy a subir la concentración de los mismos, ¿vale? Voy a subir la concentración de ese. Y me dice, se desplaza al lado contrario. Vamos a entender por qué. Si se desplaza al lado contrario es porque yo, este sistema que estaba en equilibrio, de pronto he aumentado la cantidad de este, rompo el equilibrio. Entonces, para romper el equilibrio y para que el sistema, el que quiere volver otra vez al equilibrio, ¿qué hace? Dice, vale, me han dado de más de esta sustancia, entonces yo qué tengo que hacer? Consumirla. Y para consumirla, ¿qué tiene que ir? Pues tiene que ir la reacción en este sentido. En este sentido, gasta este aumento y producirá más de este. Entonces va al lado contrario, claro. En este caso, si yo aumento de esto, me desplazo hacia la derecha. ¿Vale? Si ocurriese con los productos es exactamente igual. Si yo lo que tengo es, vamos a hacerlo con un producto solamente, si yo lo que tengo, por ejemplo, es que subo la concentración de este, ¿vale? He roto de nuevo el equilibrio y entonces, ¿qué tengo que hacer? Modificar. El sistema quiere volver al equilibrio y para volver al equilibrio, ¿qué tiene que hacer? Esa sustancia que yo le he añadido, ese de más que yo le he echado, lo quiere consumir y para consumirlo se desplaza hacia la izquierda, ¿vale? Se desplaza hacia el lado contrario. Vale, espero que las concentraciones más o menos las controlemos. Vamos a ver qué pasa con el siguiente factor que puede afectar al equilibrio de una concentración, al equilibrio de un sistema, que sería la variación de la presión y el volumen. Vale, para este caso sí he puesto una reacción concreta, he puesto la deformación del amoníaco y ahí os he puesto como un cuadrito, ¿no? Que, bueno, si sube la presión va a ir a donde haya menos moles gaseosos y si baja la presión va a ir a donde haya más moles gaseosos. Vamos a intentar entender también qué pasa con esto. Siempre me puedo aprender eso y me va a servir para contestar las cuestiones, pero vamos a intentar entender por qué pasa esto. Si yo aumento la presión de un sistema, quiere decir que lo aumento porque he reducido el volumen, ¿vale? Vamos a
indicarlo también. Si yo aumento la presión es porque disminuyo el volumen. Y vamos a relacionar esto justamente, a mí me gusta relacionarlo con las concentraciones. Si yo una concentración, que sabemos que son los moles partido del volumen, disminuyo el volumen, ¿qué pasa? Que la concentración aumenta, ¿no? Si aumenta la concentración, yo ya lo puedo relacionar con el punto que hemos dado anteriormente, porque si sube la concentración de este y de este. Sube la concentración de todo, porque he reducido el volumen de todo el sistema. Entonces sube la concentración de todo. Pero, ¿qué pasa? Que si yo subo la concentración de todo, ¿de qué subo más? Pues de donde haya más. Subo más la concentración, en este caso, lo vamos a ver con este ejemplo, que yo tengo aquí 1 mol, 3 moles en los reactivos y 2 moles en los productos en la reacción directa. Si yo subo la concentración, ¿qué hacen? Pues que sube más la concentración de los reactivos, porque tenía 4 moles. Entonces, al tener 4 moles, sube más la concentración en proporción a cómo ha subido la concentración en los productos. ¿Y qué pasa? Que he roto el equilibrio. Y para contrarrestar, ¿qué quiere hacer el sistema? Pues si ha subido más la concentración de esto, quiere gastarlo y entonces produce más producto. ¿Qué quiere decir? Que se va hacia donde haya, una vez que sube la presión, baja el volumen, por lo tanto aumenta la concentración. ¿Dónde me voy a ir? Donde haya menos moles gaseosos. ¿Por qué? Porque es donde menos ha subido la concentración, ¿vale? Vamos a verlo ahora también con la presión si la disminuyo. Si disminuyo la presión, ¿qué pasa con el volumen? Que aumenta. Y ahora hago justo lo contrario, que me voy a donde haya más moles gaseosos. ¿Por qué es donde haya más moles gaseosos? Por la misma historia. Si yo lo que hago es que aumento el volumen, ¿qué hace la concentración? Que disminuye, ¿vale? Y si disminuye la concentración de todo, de esto y de esto. Entonces, en proporción, ¿dónde ha disminuido más la concentración? Igual que antes aumentaba donde más había, ahora para disminuir también disminuye donde menos hay. Entonces, ¿qué pasa? Que ha disminuido mucho la cantidad de reactivos. ¿Qué quiere el sistema? Contrarrestar ese cambio. Por lo tanto, ¿hacia dónde se va a desplazar? Hacia donde haya más moles gaseosos, porque es donde más se ha visto afectada la concentración. Por lo tanto, se desplazará, en este caso, hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque recordad que tenemos aquí 1 y 3 moles gaseosos y aquí simplemente tenemos 2 moles gaseosos, ¿vale? Lo explicamos de otra manera, ¿vale? Imaginaros que yo aumento la presión. Aumento la presión y entonces el sistema lo que dice es, uy, yo lo que quiero ahora es bajar la presión. Entonces, para bajar la presión, me tengo que fijar. Digo, ¿dónde tengo? Voy a poner aquí en naranjita, voy a poner que aquí tengo 4 moles de gas y aquí tengo 2 moles de gas, ¿vale? Para que nos sirva de referencia. Dicen, uy, me han subido la presión, yo lo que quiero ahora es bajar esa presión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues me voy hacia donde haya menos presión. Me voy hacia donde haya menos presión y así intento contrarrestar, ¿no? Porque si lo que hago encima es que fomento que aparezcan más reactivos, que tenía 4 moles de gas, encima lo que hago es que voy subiendo más todavía la presión. Entonces el sistema, que es muy listo, dice, no. Yo me voy a ir hacia donde haya menos gas y así voy generando y voy disminuyendo la presión, ¿vale? Entonces, cuando aumento la presión me voy hacia donde haya menos gases para justamente poder volver a esa disminución de la presión. Y cuando disminuyo la presión hace lo contrario, dice, uy, que me han bajado mucho la presión, yo quiero más presión. Entonces, para tener más presión, ¿hacia dónde me voy? Hacia donde haya más gases, ¿vale? Porque me generan más presión. Entonces me voy hacia donde haya más número de moles gaseosos, ¿vale? Básicamente esos son los cambios de variación en la presión y el volumen. Si en un problema me dicen que esto está íntimamente relacionado, ¿vale? Si bajo el volumen, si me hablan del volumen, lo que hago es que aumento la presión. Y en definitiva me voy hacia donde haya menos número de moles gaseosos. Si aumento el volumen, disminuye la presión y me voy hacia donde haya más número de moles gaseosos, ¿vale? Vale, pues vamos a ver
ya lo que sería el último de los factores, ¿no? La temperatura. Vamos a poner ahí una reacción, que sería la deformación del agua, por ejemplo. Y lo primero que tenemos que saber es que si una reacción en un sentido es exotérmica, en el sentido inverso será endotérmica. Y al revés, si una reacción en un sentido fuese endotérmica, en el sentido inverso sería exotérmica. ¿Vale? Recordando que el concepto de exotérmico y endotérmico. Exotérmico es que desprendo calor, por lo tanto la entalpía siempre va a ser negativa, ¿vale? Eso es por convenio, por criterio y punto. Y una reacción endotérmica es que absorbe energía, que absorbe calor y por lo tanto va a ser positivo, ¿vale? Eso como primer punto que tenemos que tener claro. Y ahora vamos a ver qué pasa si yo subo la temperatura o bajo la temperatura. Vale, si yo subo la temperatura, la reacción va a ir en el sentido endotérmico y si yo bajo la temperatura va a ir en el sentido exotérmico. Y ahora vamos a entender qué es cada cosa. Recordamos nuevamente el Chatelier que dice que si yo afecto o modifico alguna de los factores que influyen en un equilibrio, lo que hace es intentar contrarrestarlo. Intentar contrarrestarlo, ¿a qué nos referimos? Es decir, si yo aumento la temperatura, que aumentar la temperatura al final es como darle más energía al sistema, el sistema que quiere contrarrestar, dice un momento, me estás dando energía de más. ¿Yo qué quiero hacer? Consumir esa energía de más que yo estoy haciendo. Para consumir esa energía de más, para consumir ese aumento de temperatura, ¿qué hago? Voy en el sentido en el que la reacción necesita consumir energía. ¿Y ese sentido cuál es? El endotérmico. Entonces, en esta reacción concretamente, si yo aumento la temperatura, voy en el sentido endotérmico, es decir, el sistema se desplaza hacia la izquierda, hacia donde la entalpía es positiva, ¿vale? Porque sería el sentido endotérmico de la reacción. Y si yo disminuyo la temperatura, me pasa justo lo contrario. El sistema, ¿qué hace? Si yo bajo la temperatura, el sistema dice, uy, me falta calor. Entonces, ¿qué quiere? Producir más calor para contrarrestar esa disminución que tú le has hecho, ¿vale? Entonces, si yo disminuyo la temperatura, lo que quiero es generar, el sistema lo que va a hacer es generar calor para contrarrestar esa disminución, esa pérdida de calor que tú le estás dando. Entonces, ¿qué va a hacer? Que se va a ir en el sentido exotérmico, es decir, en el sentido en el que la entalpía sea negativa. En este caso, se iría hacia la derecha. Y no tiene mucho más. Una vez que nosotros tenemos eso, ya no hay nada más. Vamos a hacer algunas puntualizaciones en cuanto al Chatelier, en cosas que nos pueden preguntar en las cuestiones de PAU. De primera, los factores ya los tenemos claros, ¿vale? Serían concentración, los cambios en la presión y en el volumen y los cambios en la temperatura. Y hay muchas veces que nos preguntan por el tema de los catalizadores. Simplemente tenemos que saber que los catalizadores no cambian el equilibrio, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque solamente afectan a la velocidad de la reacción, pero no van a afectar al equilibrio, es decir, lo que hacen es que aumentan o disminuyen, recordad, la energía de activación de una reacción, haciendo que la reacción, en el caso de que sean catalizadores positivos, ocurra de manera más rápida o que en caso de que sean inhibidores, catalizadores negativos, vayan más despacio, ¿vale? Pero no van a cambiar el equilibrio, no afectan al equilibrio. Y otro punto que suele salirme a menudo es el tema de la K sub P, ¿no? Que me pregunten de pronto, si yo cambio, aumento la concentración de esta reacción, ¿qué pasaría? Vale, si yo cambio la concentración, ¿qué pasaría con la K sub P? ¿Vale? Hay cosas que tenemos que conocer con el tema de la K sub P y con el tema del rendimiento, que me lo preguntan bastante en las cuestiones. Si yo tengo que saber que la K sub P es una constante que solo depende de la temperatura. Es decir, que si yo aumento el valor de una concentración, aumento la presión, aumento el volumen, disminuyo la presión, disminuyo el volumen, disminuyo la concentración, todas esas cosas que os las van a preguntar, eso no me afecta al valor de K sub P. Me puede afectar al equilibrio, pero no al valor de la constante. El valor de la constante solamente se ve afectado cuando yo cambio la temperatura de la reacción. ¿Vale? Súper importante, os lo preguntan muchísimo. Y
Otro tema es que me preguntan en las reacciones por el tema del rendimiento, ¿vale? El rendimiento de una reacción, al final, ¿qué es? Pues cuánto producto yo consigo en una reacción. Fin, ¿vale? Con unas condiciones determinadas yo tengo estos productos. ¿Cómo puedo aumentar el rendimiento o disminuirlo? Normalmente lo que quiero es aumentarlo. Entonces, si a mí me preguntan para resolver estas cuestiones de Lechatelier, me preguntan sobre el rendimiento, ¿yo qué tengo que decir? Si yo me desplazo hacia la derecha, es decir, si yo genero más productos, el rendimiento aumenta. Y si yo me desplazo hacia la izquierda, es decir, que lo que hago es que gasto producto, lo que hago es que disminuyo el rendimiento de la reacción. Entonces, hay muchas veces que me preguntan, voy a poner la misma reacción que teníamos antes, que era N3H2 y la reacción reversible de NH3. Perdón, esto no era N3, era N2. Y aquí ajustado, esto era un 3 y esto un 2, ¿vale? Imaginaros que me dicen que esta reacción ya está, que es así, todo en estado gaseoso, ¿vale? Y me dicen que qué pasa con el rendimiento de la reacción si yo aumento la concentración de N2, ¿vale? Si yo aumento la concentración de N2, nosotros que decíamos que el sistema lo que quiere es contrarrestar esa modificación, ¿vale? Esa perturbación. Si yo aumento la cantidad de N2, lo que quiere el sistema es consumirla, ¿vale? Y para consumirla, ¿qué hace? Que se desplaza hacia el lado contrario, se desplaza hacia la derecha, el equilibrio se desplazará hacia la derecha. Por lo tanto, al desplazar el equilibrio hacia la derecha, ¿qué hago? Que genero más cantidad de esto. Por lo tanto, ¿qué hago? Aumento el rendimiento. Ya está, simplemente, ¿vale? Si me preguntan en una cuestión que qué pasa con el rendimiento de una reacción, pues eso. ¿Qué pasa si me preguntan en esta misma reacción si yo aumento la concentración de N2 que si aumenta la K sub P? No. No pasa nada con la K sub P. La K sub P no se ve afectada por las variaciones de concentración. El equilibrio se desplazará hacia la derecha, pero el valor de K sub P no varía, ¿vale? Y con esto creo que está bastante completo para que nosotros podamos resolver sin problema las cuestiones de selectividad que afectan a Lechatelier y que además son bastante frecuentes. Espero que os sirva. Nos vemos en otro vídeo.